¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Es un gusto poder compartir nuevamente con todos ustedes la palabra de Dios. Y la semana pasada terminamos el libro de Jonás, ¿no? Recuerdan, y recuerdan que el pastor pausó Reyes, porque precisamente en el capítulo 13, 14, se empiezan a dar estas profecías con el pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver y vamos a comenzar el libro de Amós. Si quieres abrir tu Biblia, me acompañas en el libro de Amós, capítulo 1, que este libro de Amós es uno de los 12 profetas menores. Recuerden que la Biblia está seccionada en 5 libros de ley, que siguen 12 de ¿qué? De historia, luego van 5 de profecía, 5 de profetas mayores y los 12 profetas menores. No sé si sabían esta división, esa sección de cómo se seccionó la Biblia. Entonces Amós pertenece a los 12 profetas menores. Fue un contemporáneo de Jonás y Oseas. Cuando vean también el libro de Oseas, se van a dar cuenta que estos dos eran contemporáneos y fueron enviados a profetizar al reino del norte. Recordemos que después de la muerte de Salomón, tuvo un hijo que se llamaba Roboam y había otra persona que se llama Jeroboam. Entonces se partió el reino, en el reino del norte, que eran 10 tribus, se llamó Israel, y la tribu de Judá, que era el reino del sur. Entonces Jonás y Oseas profetizaron en esta época, alrededor de unos 150 años a 200 años aproximadamente después de la partición del reino. También fue contemporáneo de Isaías y Miqueas, que ellos profetizaron en el reino del sur, es decir, en Judá, en el reinado de Usías. Entonces, vamos a ver este libro tan interesante de profecías. ¿Cuál es el punto principal de Amós? Amós representó a Dios como el juez de todo el mundo, incluso de todas las naciones, y declaró que todas las naciones, no solo Israel, no solo aquellos que tenían la ley de Dios, sino todas las naciones que estaban alrededor, las declaró como responsables delante de Dios. Es decir, declaró la responsabilidad que tenían aquellas naciones que no conocían a Dios o que habían escuchado de Dios, pero él las declaró también como responsables de sus actos. Y lo que va a hacer es que va a anunciar el juicio contra 6 naciones que están alrededor de Israel, y al final termina con el juicio hacia Judá e Israel, hacia los judíos y Israel, o sea, enseñándonos que nadie está exento del juicio de Dios. Vamos a ver que en esta época, si cuando puedan o tengan chance en sus casas, pueden leer Segunda de Reyes capítulo 14, a partir del versículo 23, nos damos cuenta que Israel era una nación próspera en ese entonces. En este entonces, cuando Amós llega a profetizar, era una nación próspera. Dice que había ensanchado el territorio el rey Jeroboam, entonces había prosperidad, había abundancia, y nos damos cuenta que no es un indicador la prosperidad de que Dios está con nosotros. El hecho de que las cosas vayan bien y haya abundancia y prosperidad no significa que estemos bien delante de Dios, porque Israel tenía una prosperidad grande, pero nos vamos a dar cuenta que Amós empieza a acusar a Israel de idolatría, de inmoralidad, de opresión a los pobres y de corrupción. Entonces, es lo que engloba este profeta. Vamos a leer el versículo 1 y empezamos con una oración, ¿sale? Dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se cercará la cumbre del Carmelo. ¿Vale? Vamos a levantar una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Dios, por cada libro que podemos encontrar que nos enseña algo, Señor. Y en esta mañana rogamos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender, para poder exponer las verdades que tienes para nosotros hoy, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo hable en este momento, Señor, y que también nuestros corazones estén receptivos
con un deseo de agradarte, de cambiar lo que no te gusta, de animar lo que te gusta, lo que esperas de nosotros, Señor, lo que quieres de nosotros, y que podamos seguir en comunión contigo, Padre, no solo como creyentes, sino como iglesia, Padre, con esa misma visión de darte la gloria, Dios, y de proclamar tu reino en este lugar, Señor. Háblanos, te lo pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu palabra, las maravillas de tu ley. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos, dice, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. ¿Quién era Amós? No se vuelve a mencionar en la Biblia, en toda la Biblia, a Amós. Esta es la única mención. Incluso lo que se sabe de él es lo que vemos en el capítulo 7, versículo 14, que él mismo dice de él, acerca de él. Entonces, cuando vemos en la genealogía que describe Lucas, vemos que hay un Amós. Si algún día quieres verlo, ahí dice Amós dentro de la genealogía, pero no es este Amós. Este Amós en realidad era una persona que no era conocida. Si quieres vamos a leer el versículo del capítulo 7, versículo 14, igual de Amós 7, 14, dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó tras del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Entonces vemos que prácticamente Amós era una persona común, corriente. Dice que era de un pueblo que se llamaba Tecoa, que está a unos 4 kilómetros de Jerusalén, digo, más o menos 14 kilómetros de Jerusalén, son como unos 4 kilómetros de Belén, que era lo más conocido, el pueblo más conocido, y Tecoa era un pueblito totalmente desconocido. La única mención que tenemos de Tecoa es cuando el rey David huye de Saúl, dice que va a esta región y va una mujer y le cuenta una historia, entonces la mujer era de Tecoa. Es lo único que tenemos de mención de este lugar. O sea, era un lugar desconocido. Generalmente cuando vemos en las escrituras, cuando se mencionan lugares muy puntuales, son cosas importantes, ¿no? Pero en realidad lo que vemos de este pueblito es que solo se le menciona en esta vez y la vez donde era la mujer que le contó la historia a David. Entonces, prácticamente era una persona sin un linaje grande, no tenía la preparación que tenían los profetas. Recuerdan que había escuelas de profetas, ¿no? Recuerdan de la escuela de Eliseo, de los profetas, Elías. Había una preparación para ver profetas, ¿no? Entonces vemos a esta persona que pues realmente era solamente un boyero, dice. Un boyero es un pastor de bueyes, ¿no? Pues ahí viene la palabra boyero, ¿no? Es un pastor de bueyes, él cuidaba a sus vacas y recogía higos, ¿no? Prácticamente desconocidos. Todo lo que sabía era eso, y dice que Jehová lo tomó detrás de su ganado y le dijo: ve y profetiza, ¿no? Y esto creo que sí nos habla de una cosa muy importante, que muchas veces pensamos que necesitamos tener grandes cosas o grandes preparaciones para poder hablar la palabra de Dios. Ahora, no significa que no estudiemos. Digo, creo que para que Dios nos use es necesario tener una comunión con Él, y una comunión con Él se da a través del tiempo que pasas estudiando la Escritura, del tiempo que pasas meditando en la Escritura, del tiempo que pasas orando en la Escritura, y Dios con su Espíritu Santo te puede capacitar para que tú puedas hablar a las personas. No precisamente tienes que ser pastor, pero tal vez tienes un amigo que lo ves en problemas y dice: ay, no sé qué hacer, y la verdad, lo voy a llevar al pastor para que él le diga las cosas, ¿no? Para que él le hable, ¿no? Pero Dios te puede usar en ese lugar, Dios te puede usar en ese momento. Él puede poner las palabras en ti, pero necesitamos tener una comunión con Dios, una comunión estrecha. Estamos viendo en este libro de mi experiencia con Dios, ¿no? Una relación de amor continua con Dios puede hacer que nosotros seamos efectivos, aunque no tengamos la preparación de instituto bíblico, aunque no me haya aventado todo el libro de teología sistemática, aunque no sea todo lo que muchas veces pensamos que es necesario. Realmente nos damos cuenta que solo necesitamos una relación de amor con Dios para poder ser usados por Él. Amós pues era una persona completamente desconocida. Es más, para los israelitas era como: pues tú quién eres, ¿no? ¿Qué nos vienes a decir? Nosotros conocemos gente que sale de la escuela de profetas, pero tú quién eres. Pero él solo necesitó la fe y la obediencia
para que Dios lo pudiera usar en medio de Israel y para profetizar en contra de todas estas naciones paganas que estaban alrededor. Y recordamos lo que dice la Escritura, ¿no? Que de lo vil y no menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Él hace ser lo que no es. Entonces muchas veces lo que necesitamos es poner total nuestra confianza en Dios y dejar que Él obre. ¿Sale? Entonces, esto era Amós, pero fue usado por Dios, fue llamado, y vemos en el versículo 2, dice, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces, vemos esta frase de Jehová rugirá desde Sión. Esta expresión es como una metáfora bíblica de un juicio inminente. Es decir, su majestad y su imponente voz de autoridad indiscutible estaba rugiendo, estaba sonando, la voz estaba hablando en contra de las naciones que vamos a ver ahorita. Anuncia la llegada o la ejecución de la justicia sobre la maldad y el pecado. Eso es lo que significa cuando dice Jehová rugirá. O sea, venía el juicio y dice, y los campos de los pastores se enlutarán, es decir, iba a haber muerte, no iba a haber alegría, iba a haber luto y se secarán la cumbre del Carmelo. La cumbre del Carmelo era un lugar próspero, un lugar que era hermoso y decías, vas a estar seco este lugar, es decir, no va a haber vida en estos lugares. Entonces venía un juicio terrible sobre esas naciones. Y luego versículo 3 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los amorreos del valle de Abén y los gobernadores de Betel, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Entonces vemos esta expresión, por 3 pecados de Damasco y por el 4º. Esta expresión se va a estar repitiendo a lo largo de estas, son 6 naciones más Judá e Israel. Pero es una expresión no como que, bueno, cometieron 3 pecados y aparte tienen el 4º. Más bien es una expresión poética de algo que era suficiente y estaba rebasado. Es decir, la medida está completa y aún se sobrepasó. Se ha colmado la medida. Lo que coloquialmente podríamos decir, se pasaron de la raya. Ya, o sea, se acabó la gracia y se pasaron de la raya. Eso es lo que significa, por 3 pecados y por el 4º no revocaré su castigo. Y aquí empieza el primer juicio contra Damasco, que era la capital de los sirios. Dice, ¿de qué eran culpables? Dice que ellos trillaron a Galaad con trillos de acero, haciendo referencia a la crueldad con la que masacraron a los habitantes de Galaad. Ahí creo que ya lo vimos anteriormente en 2 de Reyes 10:32, el rey Hazael conquistó Galaad, pero lo que vemos es que fue cruel. Algunos dicen que realmente usaron trillos de acero, o sea, los trillos son como unos rodillos que van sobre el piso, van jalados por algún animal o por personas que van girando y tiran todo los trigos, con toda la cáscara y toda la tiran en el piso, y esta cosa lo va trillando, va rompiendo, o sea, va cortando las hojas y va desgranando el grano mientras van jalando. Entonces, la crueldad, bueno, hace referencia, tal vez pudieron haber sido usados estos métodos para exterminar a las personas de Galaad. Entonces, fue algo cruel, algo terrible, y vemos que a Dios no le pareció la crueldad. Cuando vemos que hay guerras entre Israel y otras naciones, que cuando Dios manda a exterminar las naciones, siempre fue un tema justificado. No sé si recuerdan que desde Abraham hasta Israel, hasta cuando llegaron a la tierra prometida, tuvieron todo ese periodo de gracia donde Dios le dio la oportunidad para que estas naciones extranjeras, estas naciones paganas, pudieran arrepentirse de todo lo malo, de todo el paganismo que traía, y no lo hicieron. Entonces Dios dijo, ok, viene el juicio. Entonces, vemos aquí, a contrario de eso, de que los sirios exterminaron a Galaad, pero de una manera cruel, de una manera difícil, de una manera terrible.
Y aquí voy a hacer un paréntesis de algo que me llamó mucho la atención. No sé si se acuerdan de la historia de la conquista, ahí en el libro de Números. Cuando están a punto de llegar a la tierra prometida, destruyeron a Sehón y a Og, rey de Basán. No sé si se acuerdan, ¿no? Ese nombre se me quedó mucho porque su cama era de 4 metros, dicen, ¿no? Una cama de hierro de 4 metros, era un gigante. Entonces Israel destruyó a estos pueblos. Y antes de cruzar el Jordán, estos pueblos estaban situados antes de cruzar el Jordán, o sea, al oeste del Jordán. Dios les había prometido una tierra a Israel, ¿no? Que era cruzando el Jordán. Entonces, 3 tribus, que eran Rubén, Gad y Manasés, media tribu de Manasés, vieron esa tierra y le dijeron a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Creo que esta tierra es muy bonita, es muy buena para criar a nuestros ganados. Le dijeron a Moisés, ¿por qué no mejor nos quedamos aquí, nos das esta tierra y pues aquí podemos, pues escogieron esa tierra, ¿no? Dijeron, se ve buena, se ve bonita esta tierra, nos conviene para todos nuestros intereses. Y Moisés le dijo, pues está bien, si quieren la tierra, lo único que tienen que hacer es mandar a sus hombres de guerra, conquistamos Israel, conquistamos la tierra prometida, todo Canaán, y en el momento de que termine la conquista, se regresan los hombres de guerra con ustedes y se quedan con esa tierra. Dijeron, está bien. Entonces mandaron a los hombres de guerra de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, fueron a pelear con Israel hasta el momento de que terminó la conquista, regresaron y se quedaron en esa tierra. Ahora, Galaad no pertenecía a la tierra prometida, no era parte de la tierra prometida. Se anexó porque esas tribus decidieron quedarse en ese lugar. Es decir, las tribus dijeron, no, pues no, aquí nos gustó. El problema de esto es que cuando ellos escogieron esa tierra, ellos pensaban que era algo bueno. Y cuando vemos el largo de la historia, te das cuenta que esa tierra, esas tribus, estuvieron más expuestas a las invasiones. Por ahí entraban hacia Israel. Es decir, se pusieron en el ojo del enemigo y fueron invadidos, fueron masacrados, fueron pues exterminados por los sirios. Y esa guerra con los sirios sigue hasta el día de hoy. Es decir, hasta el día de hoy siguen peleando las alturas de Golán. Es un tema, pero ¿qué fue la diferencia? ¿Qué fue el asunto aquí? ¿Y a qué voy? Muchas veces escogemos las cosas que a nosotros nos parecen buenas. Dicen, eso es lo que a mí me conviene. Y Dios te dice, no, yo te voy a dar algo mejor. Y dices, pero pues es que esto me conviene porque yo quiero hacer esto, ¿no? Y nos empezamos a caminar hacia ese rumbo, de decir, pues es que esto es lo mejor para mí. Es decir, escogemos lo que a nuestros ojos parece lo mejor, parece lo bueno, por lo mejor que Dios tenía para nosotros. Y muchas veces en esas decisiones nos damos tropiezos, sufrimos, nos pasan situaciones complicadas, nos ponemos en riesgo, porque a nuestros ojos pareció que era lo bueno. Y creo que es lo que le pasó a estas tribus. Estuvieron totalmente expuestas al enemigo, es decir, los brazos abiertos, y fueron constantes guerras con los sirios. Entonces, creo que es importante que cuando escojamos bien, cuando tomemos una decisión, no solo pensar en lo que me conviene a mí. Una de las cosas que estamos viendo en este discipulado es que muchas veces decimos, quiero hacer la voluntad de Dios, o cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y lo que este libro nos propone, dicen, más bien, observa cuál es la voluntad de Dios y tú anéxate a esa voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Eso es lo mejor. Eso es lo mejor que Dios tiene para ti. Cuando entres en la voluntad de Dios te vas a dar cuenta que va a haber plenitud, va a haber gozo. Aunque haya aflicciones, estás seguro que puedes soportar cualquier dificultad porque estás dentro de la voluntad de Dios. No estás tratando de jalar a Dios a tu voluntad, sino tú estás dentro de lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Está interesante este estudio de mi experiencia con Dios, pero creo que es parte de lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Quieres disfrutar de lo mejor que Dios tiene para ti? Busca su voluntad, no busques la tuya. Entonces, cierro paréntesis, donde vamos a ver. Entonces, vemos que este pueblo fue masacrado y Dios dice, pues voy a castigar la crueldad con
con lo que destruyeron a esos pueblos. Entonces, el juicio venía por esta crueldad. Después vemos el versículo 6 al 8. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Ok. Entonces vemos que ahora viene, Amós anuncia el juicio contra Gaza, que era la capital de los filisteos. ¿Cuál fue su pecado? Dice que esclavizaron a todo un pueblo y lo entregaron a los edomitas. Cuando leemos en Éxodo 21:16 dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Es decir, si tú robabas personas, si tú las esclavizabas, o las vendías, o comercializabas, dice ciertamente, morirá. Entonces, delante de Dios, apenas escuchaba en unos podcasts, como en unos debates, ¿no? Que decía la persona que Dios permitió la esclavitud en la época del Antiguo Testamento. Pero si vemos bien la ley, él aborrecía esta práctica de tal manera. Cuando él manda el juicio sobre alguien que decía, merece morir, nos damos cuenta de la seriedad con la que Dios toma ese pecado. Hoy en día no nos va a matar, como lo que pasó con Ananías y Zafira, de que trataron de engañar al Espíritu Santo y murieron. Hoy no, podríamos tratar de engañar al Espíritu Santo, no vamos a morir, pero sí nos deja una enseñanza. La gravedad del asunto, la gravedad de ese pecado nos hace dignos de muerte. Y por ejemplo, en este caso, dice la esclavitud, dice, asimismo el que robara a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, es decir, si la robaste para tenerlo como esclavo, morirá. Entonces ese pecado era terrible delante de Dios. Ahora, agrégale que Gaza, que los filisteos esclavizaron a todo un pueblo, incluso el trato de crueldad que tuvieron con ellos. Y esto nos enseña algo muy importante. Dios está observando las acciones de todas las personas en todas las naciones, en cualquier parte del mundo, gobernantes, países, estados, la manera en cómo tratan a los ciudadanos, la justicia, la injusticia que hay en los pueblos, en las naciones, pero más importante, también Dios está interesado en cómo el creyente trata a los demás. Dios espera que tratemos a las personas con dignidad. No sé si te ha tocado personas que son muy pedantes, que todo eso que de repente vemos en redes sociales, ¿no? El Lord no sé qué, o la Lady, dices, ay, ¿cómo estas personas pueden sentir ese desprecio por los demás? Sobajarlos. Y todo eso va a ser juzgado delante de Dios. Pero más bien, ¿cómo tratas a los tuyos, a tus amigos, las personas que están contigo, a tus hijos? Muchas veces como padres pensamos que nos podemos enseñorear de los niños como si fueran esclavos o de los esos. Dios puso un orden. Y cuando vemos en Juan que habla de hijos, amen a los padres, creo que fue en Timoteo, de que trate a las ancianas como madres, que trate a los jóvenes como tus hermanos, que trates y hay una norma delante de Dios acerca de cómo podemos desenvolvernos. Pero Gaza iba a ser exterminado por la esclavitud con la que había atrapado toda una nación de Galaad. Y más adelante el rey Ezequías cumple esta profecía ahí en 2 Reyes 18, cuando destruye a los filisteos, y cuando vemos el último versículo que dice, el resto de los filisteos perecerá, así ha dicho Jehová. Ezequías exterminó a los filisteos. Vamos a continuar con el versículo 9 y 10, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así, hasta ahí terminamos. Entonces vemos que el siguiente juicio es contra Tiro, que es la capital de Fenicia, ¿no? Se dice que los fenicios eran comerciantes de esclavos, es decir, atrapaban esclavos o se los compraban a los filisteos y ellos los exportaban al mundo. Entonces, son culpables del mismo pecado que tuvo Gaza,
que estuvieron los filisteos, son culpables del mismo, pero luego menciona algo bien interesante, dice, no guardaron el pacto de hermanos. Y al parecer esta frase está haciendo referencia, no sé si recuerdan en Samuel, que David fue amigo de quién, del rey de Tiro. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Hiram, rey de Tiro. No sé si se acuerdan, que tuvo una relación comercial, una relación de amistad con el rey de Tiro y hubo un pacto de paz. Entonces prácticamente Israel y Tiro tenían un pacto de paz, pero más adelante las generaciones postreras rompieron ese pacto y empezaron a tener guerra entre ellos, y hace referencia, dice, no cuidaron el pacto, no guardaron el pacto de hermanos que tuvieron. ¿Y esto qué nos enseña? Las palabras que prometemos, las cosas en las que nos comprometemos, sí importan delante de Dios. Cuando vemos que un creyente, cuando dice que tu sí sea un sí, lo dice Santiago, creo, ¿verdad? Que tu sí sea un sí y tu no un no. Pero si estás comprometiéndote con una persona, Dios valora la fidelidad que le damos a esa palabra. Es decir, me comprometo a esto, lo cumplo. Dios valora el cumplimiento de nuestros compromisos. Dios valora la lealtad de nuestras relaciones, la integridad de los acuerdos y los pactos. Si Dios señaló aquí que rompieron un pacto con sus hermanos, nos damos cuenta que a Dios le importa lo que hacen sus hijos, lo que dicen sus hijos, lo que se comprometen. Siempre me dice mi esposa, ten cuidado con lo que le prometes a los niños, porque ¿saben quiénes son los primeros que nos dicen? Nuestros hijos, ¿no? Tú me dijiste. No, sí, no, yo dije a lo mejor, ¿no? Con ellos empezamos esta escuela de cumplir la palabra. O sea, cuando nos damos cuenta, ahí tenemos una preparación, porque nuestros hijos nos perdonan y dices, bueno, ya tarde o temprano, pues ya. Pero las personas que están afuera, las personas, tus amigos, las personas que están comprometidas contigo, te van a decir, no, esas personas son de cuidado. Dios valora la forma en cómo nos comprometemos. Y dice que iba a traer juicio sobre Tiro. Más adelante Nabucodonosor conquista Fenicia, conquista esta ciudad de Tiro precisamente, obliga a todos los ciudadanos de Tiro a irse a una isla que estaba a unos kilómetros de la ciudad, y empiezan a reconstruir esa ciudad. Y Alejandro Magno, unos 250 años, ve la ciudad, dice, está muy bonita, y construyó un puente que llegaba hasta ese lado, y cuando llegó le gustaba tanto la ciudad que la destruyó. Estas profecías, las profecías de Dios se cumplieron, una por una, destruyó la ciudad Alejandro Magno. Entonces vemos el versículo 11 y 12, ¿alguien me puede apoyar a leerlos? Entonces vemos que anuncia el juicio contra Edom. El pueblo de Edom eran descendientes de Esaú, no sé si recuerdan, Esaú, hermano de Jacob. Entonces prácticamente Israel y Edom eran hermanos, ¿no? Eran descendientes de dos hermanos. Pero parece que a Esaú nunca se le olvidó el tema de Jacob, ¿no? Cuando le quitó la bendición, y nunca se le olvidó. Es más, ese rencor se transmitió de generación en generación. Porque vemos que dice, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural en su furor, es decir, en su enojo, le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. ¿Recuerdan cuando Israel pasó por Edom? Pidió permiso de pasar, ¿y qué dijo Edom? No. Y Dios en ese momento dijo, voy a castigar eso. Como cuando dice a tu hijo, si le haces eso a tu hermano, te voy a dar uno, ¿no? Dios anunció, no lo hizo, dio tiempo. Después hubo guerra contra Edom, después hubo este rencor que los edomitas tenían hacia Israel. Entonces vemos que para Dios también es algo terrible el hecho de que permanezcamos en pelea contra, ya sea nuestra propia sangre o dentro de hermanos en la congregación. Que haya pasado algo y dices, no puedo perdonarlo. Y luego, cuando sucede un pleito entre hermanos, pasa que de repente empiezas a buscar aliados, ¿no? Tus primeros aliados son tus hijos. Entonces,
hablas mal de la otra persona con tus hijos y luego los hijos con los amigos y se empiezan a hacer dos bandos y empieza a avanzar este rencor. Lo que comienza como una ofensa termina convirtiéndose en una enemistad nacional a veces, de siglos. Y es algo que necesitamos aprender acerca de el resentimiento. El resentimiento prolongado nos empieza a consumir. Luego, cuando hay resentimiento, empieza a afectar nuestras decisiones. Generalmente cuando nos enojamos, pues es algo muy humano, pero empezar a alimentar el rencor durante años. Muchas veces hay personas que tienen pleitos con la familia de años y se empieza a alimentar ese rencor, pero es algo que Dios desaprueba completamente, lo condena. Cuando vemos que este sentimiento de rencor lo que produjo en Edom fue acciones injustas y violentas. Entonces, lo que provoca el rencor en nuestros corazones altera nuestras decisiones a tal grado de poder cometer acciones que no son justas, que no son agradables delante de Dios y muchas veces que son violentas. Este es el fruto que le pasó de Edom. No pudo perdonar a Israel, a su descendencia. Y es algo que necesitamos entender. A veces podemos decir, bueno, es que sí es justificado lo que estoy sintiendo, pues es que sí me dañó, o me hizo esto, o tal. Pero como lo vimos la vez pasada, todas aquellas injusticias Dios las va a pagar. Deja que Dios sea tu vengador. Dejemos nuestros rencores a Dios. Pongámonos delante de Él. Dice, mía es la venganza. Yo daré la retribución. Dice, ¿no? Y muchas veces nos guardamos y empieza a hablar pleitos de generaciones en generaciones. Versículo 13 al 15 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en el día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio y todos sus príncipes, dice Jehová. Entonces vemos, este pueblo de Amón eran descendientes de una relación incestuosa que tuvo Lot con su hija menor. No sé si se acuerdan, en Génesis, cuando Lot sale de Sodoma, después sus hijas dijeron, ¿quién nos va a dar descendencia? Tuvieron una relación con su papá y de la hija menor salió el pueblo de Amón, enemigos de Israel. Y ahora vemos que esta frase que dice que los castigará porque por ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Esta frase describe un acto de extrema crueldad cometido durante la guerra. Los amonitas tenían esa costumbre de atacar poblaciones y asesinaban mujeres embarazadas, provocando la muerte también del infante que aún no nacía, del niño que no nacía. Entonces se refiere literalmente a desgarrar el vientre de mujeres embarazadas. Era una práctica brutal y eso está registrado en algunos libros de guerras del antiguo cercano oriente. O sea, la práctica que tenían. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué dice la Biblia de por qué lo hicieron? Para ensanchar sus límites, es decir, querían conquistar más territorio, ¿no? Entonces, lo que ellos buscaban era eliminar la futura generación de sus enemigos. Estaban dispuestos a cometer estas atrocidades para poder aumentar su poder y riqueza. Es decir, atentaban contra el futuro de las civilizaciones. Era algo terrible. Y creo que hoy en día vemos algo muy, muy similar a este terrible pecado. Cuando vemos que hay personas, mujeres, que son capaces de terminar con la vida de una persona indefensa, de un bebé, de un niño que está en el vientre, con el fin de ensanchar su territorio. ¿A qué me refiero? Es que este bebé va a detener mi desarrollo personal. Este niño me estorba. No puedo realizar mis sueños. No puedo hacer mis metas si tengo a un bebé ahora. Necesito matarlo. Y son capaces de terminar con la vida de un indefenso. Es algo terrible que Dios
castigó en esa época y lo volverá a hacer. Dios valora tanto la vida humana que esta crueldad no va a quedar impune. Y creo que es importante, porque hoy en día ya hay hasta dentro de la iglesia cristiana, hay posiciones donde dicen, pues sí, o sea, no lo veo malo. Es que pobres personas que empiezan a buscar más el propio interés o del desarrollo personal a la vida de alguien que Dios ya había dicho o que iban a hacer. Dios condena esta crueldad y necesitamos tener nuestras posiciones bien firmes en lo que Dios ama, en lo que Dios defiende. Dios defiende la vida, Él la da y Él la quita. No tenemos el derecho por ninguna circunstancia, por ninguna meta, quiero ensanchar mi territorio, que podamos, como lo hicieron estos. Entonces, es importante que entendamos esta posición. Dios ama la vida. Vamos a terminar ya con la última nación. Dice, así ha dicho, capítulo 2, perdón. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos los príncipes, dice Jehová. Entonces vemos que Moab, otro de los hijos de Lot, que tuvo con su hija mayor, los moabitas son descendientes de esta relación incestuosa, enemigos de Israel, pero fueron condenados por una acción particularmente terrible. Es decir, profanó los restos de un rey enemigo, tuvieron guerra, no pudieron completarla, pero era tanto el odio que cuando se murió ese rey, fueron a su tumba, lo sacaron, quemaron sus huesos hasta hacerlos polvo, hasta hacerlos ceniza. Era tanto el enojo, y esto iba más allá de matar a un enemigo, era un acto de desprecio extremo hacia la memoria, hacia todo lo que existiera. O sea, el sentido de rabia, de enojo, de desprecio contra alguien que ya había fallecido, pues era tan grande que Dios dijo, esto es grave y lo voy a castigar. ¿Por qué era tan grave? Un odio desmedido, deseo de humillar incluso después de la muerte, venganza llevada al extremo. Y ahora, ¿cómo podemos identificar hoy en día ese tipo de sentimientos, ese tipo de pecado? Cuando hablamos constantemente mal de alguien que nos hirió y estamos tirando con todo. O sea, ya está bien, ya pasó, ¿no? Pero seguimos dando con todo. Cuando buscamos arruinar la reputación de una persona, es más, cuando te alegras de que alguien que te ofendió le va mal, se lo merecía, ¿no? Y te alegras y tu corazón se regocija de algo que pues, es duro, es difícil para la otra persona. Cuando nos alegramos, o cuando simplemente nos negamos a olvidar las viejas ofensas. Dice, ay, ¿te acuerdas? ¿No? Pasa mucho en los matrimonios, ¿no? Que ya todo bien tranquilo y de repente la esposa, ¿te acuerdas de hace 5 años cuando? Y no se le olvidó. Y dije, ya te pedí perdón, ¿no? Pero ¿te acuerdas que somos muy dados, ¿no? Aunque no precisamente tengamos la rabia y el odio a flor de piel, pero ese tipo de circunstancias están mal delante de Dios. Ahora, nada más para terminar. Cuando vemos este tipo de pecados en esas naciones paganas, realmente no están lejos de la realidad de las acciones de un creyente. O sea, no estamos exentos a cometer cualquiera de esas cosas. Pero si Dios habla, si Dios está promulgando un juicio, espera de nosotros un arrepentimiento, algo que nos vuelva hacia Él. Dios antes del juicio advirtió, y si en algún momento hay algo en tu corazón, dices, bueno, tal vez, creo que sí tiene razón, ¿no? Esta cosa mejor necesito sacarla. Es el momento. Y hasta este punto, cuando Amós estaba proclamando estas profecías, dice que él fue de Tecoa hasta Betel,
Curiosamente, de Judá hacia el reino, o sea, del reino del sur al reino del norte. Fue como, ves que dicen que nadie es profeta en su propia tierra, lo mismo le pasamos, fue al norte, y en Betel, donde estaba el centro de adoración de Israel. ¿Recuerdan cuando Jeroboam instituyó centros de adoración para que los israelitas no vinieran a Jerusalén y dijeran, bueno, es que se van a ir con Jerusalén, con Judá, y voy a perder gente, mejor les instituyo un centro de adoración aquí? Hizo un becerro, 2 becerros de oro, dice que hizo, y instituyó un centro de adoración. Entonces Amós va a Betel, empieza a dar la profecía, y todo Israel, sí, Dios va a castigar a nuestros enemigos, amén por eso, ¿no? Pero cuando empieza a hablar contra Judá y contra Israel, te das cuenta que nadie está exento de cometer estos pecados, y nos damos cuenta que una condición, que un privilegio espiritual no sustituye a la obediencia. Judá e Israel pensaban, somos el pueblo elegido de Dios, estamos seguros, o sea, ¿qué nos puede pasar? Aparte, estamos siendo prósperos, Dios está con nosotros. Pero más adelante, el resto del capítulo, vamos a ver que van a ser juzgados, a pesar de todo lo que ellos pensaban que Dios estaba con ellos. Y eso vemos, asistir a reuniones o conocer la Biblia o estar sirviendo no reemplaza el que estemos obedeciendo a Dios. El que nos llenemos de actividades en la iglesia, el que digas, bueno, yo sí me conozco la Biblia al derecho y al revés, no reemplaza una vida obediente. Lo que Dios espera es que tengamos coherencia entre lo que decimos y hacemos, entre nuestra fe y nuestras acciones. Es lo que Dios espera del creyente, que seamos congruentes con lo que estamos haciendo. ¿Vale? Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, gracias por que tenemos este libro profético, Dios, donde podemos ver todo aquello que te desagrada, Señor, todo aquello que va en contra de tus principios, todo aquello que va en contra de tu persona, de ti mismo. Y Señor, si en algo hay en nuestro corazón que no se parezca a ti, quítalo, Señor. Te rogamos que lo pongas en nuestros ojos, delante de nuestros ojos, delante de nosotros, Dios, y que nos ayudes a sentir el pecado como tú lo sientes, a verlo como tú lo ves, Dios, y no regresar nunca a eso, Señor. Te suplicamos que hagas esta obra en nosotros, Dios, que no caigamos, que limpies nuestras manos, nuestros corazones de cualquiera de estos pecados que vemos en esta lista, Señor. Queremos ser hijos que te amen, que te obedezcan, y Señor, que tú sigas haciendo la obra en nuestros corazones para poder agradarte a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.